casa es que tengan que tener las condiciones mínimas básicas de ergonomía para evitar tener trastornos musculoesqueléticos, ¿no? Y para eso se recomienda un computador, una de escritorio, ¿no? Con silla regulable, y en caso de computador portátil se debe tener algunas adaptaciones, ¿no? Esto, sé que no es fácil, pero hay que tratar de adaptarnos también, ¿no? Con lo que se tiene en casa por lo pronto, ¿no? A ver, avancemos. Ya. Entonces, ¿qué cosa es la ergonomía? Bueno, la ergonomía es una ciencia, ¿no? ¿Y qué objetivos tiene esta ciencia? Tienen como objetivo la salud y la seguridad, la productividad y la eficacia, la fiabilidad y la calidad y la satisfacción en el trabajo, obviamente, ¿no? La ergonomía antiguamente se encontraba definida como que verificaba el puesto de trabajo, pero que el trabajador se adaptara al puesto de trabajo, ¿no? Actualmente las corrientes ergonómicas dicen que eso no es así. El puesto de trabajo se tiene que adaptar al trabajador. Entonces, ¿por qué? Porque justamente queremos que se cumplan esos objetivos, pues, ¿no? Que el trabajador esté sano, que esté satisfecho, que sea productivo, ¿no? Y que su trabajo sea de calidad, pero estando sano. Un trabajo que no está sano, obviamente que no va a producir, va a estar lesionado, va a estar enfermo, fatigado y no va a producir como debería. Entonces, se tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador. Entonces, si el puesto de trabajo, si un trabajador es más alto, se tiene que adaptar para un puesto de alguien de mayor talla. Y en caso contrario también, si el trabajador es más bajo, se tiene que hacer una adaptación para comprar un trabajador de talla baja, ¿no? Acuérdense de cuando vimos Napo, ¿no? Igual, ¿no? Uno más alto y uno más bajo se tiene que adaptar al trabajador y no el trabajador al puesto. Bien, entonces tenemos varios factores ergonómicos. Uno de ellos son la postura, ¿no? Lo otro es la exigencia mental requerida. El otro es una inadecuada iluminación en el entorno de trabajo. Todos estos son factores ergonómicos, ¿no? Y se tienen que tener en cuenta estos factores eh, para tomar o elegir adecuadamente el lugar de la casa donde uno va a trabajar, ¿no? Entonces, tiene que ubicarse un adecuado puesto de trabajo para que pueda ser adecuado mientras dure la hora de emergencia sanitaria, o no sabemos tampoco si se va a extender un poco más. Entonces quiero que miren bien esta foto. Este que está acá no es un adecuado puesto de trabajo, o sea, no es posible que alguien esté sentado en un cojín, con otro cojín acá y una computadora, y miren cómo está el cuello de esta alumna o trabajadora, ¿no? Los miembros inferiores, los miembros superiores, todos están en postura antiergonómica. Entonces, esto que me va a conducir trastornos musculoesqueléticos. Entonces, tenemos que tener una postura adecuada, no posturas forzadas. ¿A qué llamamos posturas forzadas? Son posiciones de trabajo que suponen que una o varias regiones anatómicas del cuerpo no dejen de estar en su postura natural de confort, ¿no? Para pasar a una posición forzada que va a generar una hiperextensión o una hiperflexión o una hiperrotación osteoarticular con consecuente producción de lesión por sobrecarga, ¿no? Acá estamos viendo otra postura que tampoco es adecuada, el cuello está la espalda está encorvada, el cuello está también encorvado y no tiene una postura lineal, recta, ¿no? Igual también con los brazos, no está en una postura correcta y las piernas tampoco. Entonces, tampoco es un adecuado puesto de trabajo. ¿Qué más? Tenemos posturas forzadas cuando usamos el mouse también. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un sobreesfuerzo acá, donde a nivel de muñeca, ¿no? Entonces los efectos se van a ver desde molestias ligeras, ¿no? Hasta también una genuina incapacidad, ¿no? Existen numerosos trabajos en los que el trabajador debe asumir una postura inadecuada desde el punto de vista biomecánico que afecta a las articulaciones y las partes blandas. Quiero que vean esto. Si el mouse es muy pequeño, acá tenemos una mano en garra, ¿no? Y esto me va a producir una tensión muscular. Si tenemos un mouse muy alto, igual, esta extensión de la muñeca también, o sea, me está hiperflexionando acá y no me está teniendo una adecuada rectitud como debería ser. Entonces, mi mano en postura natural es recta, y si yo la tengo acá hiperflexionada para poder coger el mouse que es alto, entonces me va a producir también una lesión acá a nivel de muñeca. Entonces ven cómo estas posturas forzadas por un tiempo prolongado me va a producir lesión a nivel musculoesquelético. Bien, ¿qué más? Otra postura forzada.
esta postura es recontra forzada. Miren, acá el joven tiene las rodillas muy flexionadas, con el pie elevado de punta, la espalda está totalmente curveada, ¿no? El cuello también está totalmente inestable, los brazos están apoyados con todo el cuerpo sobre la mesa y la computadora, que también es una laptop, no está cumpliendo las medidas de seguridad que ahorita vamos a ver. Hay 3 etapas de aparición de trastornos originados por posturas forzadas. Esto también quiero que lo identifiquen. De repente también tienen ustedes alguno de ellos, ¿no? En la primera etapa aparece dolor y cansancio durante las horas de trabajo, desapareciendo fuera de este. O sea, estoy trabajando, empiezo las clases y aparece un dolor, cansancio, ¿no? Pero luego cuando termino la clase desaparece. Esa etapa puede durar meses, años, a menudo se puede eliminar la causa mediante medidas ergonómicas. O sea, es reversible, ¿no? En una segunda etapa los síntomas aparecen al empezar el trabajo y no desaparece por la noche, alterando el sueño y disminuyendo la capacidad de trabajo. Esa etapa persiste también durante meses si es que no le hacemos caso, si es que no hacemos tratamiento, no nos vamos con un especialista, ¿no? En la tercera etapa, los síntomas persisten incluso durante el descanso, ¿no? Se hace difícil realizar tareas, incluso las más triviales, o sea, ya está un poco incapacitado, ni siquiera puede dormir, se levanta en la noche por dolor, ¿no? Entonces, esta es una tercera etapa. Entonces, mientras más etapas avanzamos, más difícil es de volver a la normalidad. Si identificamos las molestias desde un principio, podemos todavía evitar que se complique y no avance a una segunda o tercera etapa. Tenemos otro factor, otro riesgo ergonómico, que es el movimiento repetitivo, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos, lo que vemos comúnmente es cuando tecleamos, ¿no? Si tecleamos más de 4 horas continuas, estamos ante una posible patología ocupacional por movimiento repetitivo. ¿Qué criterios se tienen en cuenta? Son movimientos repetidos en el puesto de trabajo, obviamente, ¿no? Aparición de síntomas después del comienzo del trabajo actual y persistencia de ellos después del trabajo. Mejoría o desaparición de los síntomas con el descanso, reaparición o agravamiento tras emprender el trabajo. O sea, yo estoy trabajando, me molesta y me duele. Pero supongamos que tengo una semana de vacaciones y no hago este tipo de trabajo y no siento nada, y la otra vez empiezo a trabajar, otra vez me molesta. Entonces, obviamente que este malestar, dolor o pesadez va a venir por motivo de trabajo. ¿Y qué patología puede tener acá? El famoso síndrome de túnel del carpo. Tenemos también el uso per se de la pantalla de visualización de datos, en sus siglas PVD, ¿no? Entonces, el uso de PVD, que está totalmente estandarizado, ya ampliamente usado, creo que hubo una avalancha de compras de computadoras durante la pandemia, ¿no? Se dice que un trabajador está expuesto a PVD, a uso de PVD, cuando trabaja por lo menos 4 horas continuas, ¿no? Frente a esta pantalla. ¿Cuáles son los principales riesgos? Trastornos musculoesqueléticos, problemas visuales y fatiga mental. Entonces, acá vemos también igual, ¿no? Este trabajador también está igual, con la espalda totalmente encorvada, ¿no? Tampoco está en una buena postura y en una buena posición frente a su computadora. Y acá, bueno, elevó mucho más la silla y también igual, acá tiene la espalda mucho más, digamos, alineada, ¿no? Está teniendo acá una flexión de brazos pegado al cuerpo con la mesa de 90 grados que es adecuada, pero no tiene el respaldar. La silla, como ven acá, está inclinada y los pies no llegan bien al piso. Ahorita vamos a ver cómo es una postura correcta. Pero hasta ahora estamos viendo solamente puras posturas incorrectas. Bien, esta es la postura correcta. Como les decía, ¿quién es el trabajador o la persona, el estudiante, el alumno que está expuesto a este tipo de riesgo ergonómico de uso de PVD? Aquel que trabaja por lo menos mínimamente 4 horas diarias de trabajo frente a la pantalla de visualización de datos, o si supera 20 horas semanales de trabajo efectivo con dichos equipos, ¿no? Acá tenemos, esto es lo que quiero que ustedes verifiquen, ¿no? Lo primero que tienen que ustedes verificar es el tamaño de su mesa, ¿no? El tamaño de su mesa es lo primero que tienen que colocar, porque ustedes no van a poder modificar su mesa. Entonces tienen que tener una mesa de trabajo con la cual ustedes van a trabajar siempre, sea cual sea la mesa que ustedes hayan ubicado. Entonces, una vez que tienen definida con qué mesa van a trabajar, tienen que ver la silla. Lo ideal, como les vuelvo a decir, es que si ustedes pueden juntar su plata o le piden un regalo en Navidad, lo ideal es que hubiera sido que sea una silla ergonómica, ¿no? Pero de lo contrario, vamos a ver cómo se pueden ustedes agenciar.
esta silla ergonómica tiene que estar en un tamaño tal que yo cuando me siente en la silla y yo me siente en la computadora, mis brazos pegados a mi cuerpo tienen que hacer un ángulo de 90 grados, ¿no? Acá, 90 grados, para que se apoye directamente sobre la mesa. Si yo no tengo esta alineación de 90 grados y es más arriba o es más abajo, entonces voy a tener un problema de hombro doloroso y puedo iniciar un trabajo de manguito rotador. Entonces, es importante que yo ubique mi mesa. Si la silla mía es más bajita, es más fácil porque puedo poner acá almohadas o cojines para yo subir un poquito y hasta lograr mi alineación de 90 grados. ¿Ok? De preferencia busquen una silla que tenga respaldar. Los banquitos no nos sirven porque no hay apoyo lumbar y eso nos va a producir un total malestar a nivel musculoesquelético, a nivel de columna, ya sea lumbar o ya sea dorsal. Entonces lo ideal es que tengamos una silla con apoyo lumbar, ¿no? Y que esta silla también, la silla ergonómica tiene que tener unos parámetros básicos. Uno que se puede regular de arriba hacia abajo, ¿no? En altura, y otro y otra, ¿cómo se llama? Y la otra, otra precisión que tiene que tener es que se pueda regular en profundidad, o sea, que se pueda jalar hasta el fondo, se pueda poner más adelante. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, el apoyo lumbar, como les decía, es importante porque la persona tiene que estar apoyada directamente hacia acá. Yo he visto muchas personas que tienen silla ergonómica, pero están sentados en el borde hasta acá y no llegan hacia la parte de atrás, igual que la señorita de acá, ¿no? Tiene su silla ergonómica con su apoyo lumbar, pero no lo está lo más pegada posible a mi espalda, ¿no? Y tiene que haber una separación acá entre el bordecito de la silla y la parte posterior de mi rodilla de por lo menos 2 dedos, ¿ya? Entonces, 2 dedos para que este borde no me presione esta parte posterior de la rodilla, porque lo contrario va a producir mala circulación a nivel del miembro inferior, va a producir dolor, malestar, pesadez, ¿no? Y eso también va a producir calambres, ¿no? Malestar en el miembro inferior. Entonces, por eso es que tenemos que tener acá una separación de por lo menos 2 dedos, ¿no? Mínimamente. Esto en relación, estamos viendo la silla y la mesa, ¿verdad? Acá la silla debe tener por lo menos rueditas de 5 o 5 patitas para que tenga una buena base de sustentación y no se caiga para uno o por otro lado. En algunos casos, cuando regulamos la mesa con la silla, algunas personas que son de talla más baja no llegan a poner los pies en el piso. Entonces tenemos la foto de acá, ¿no? Que ella no puede apoyar los pies en el piso. Creo que también estaba otro acá. Bueno, él sí puede apoyar, pero estaba más sentado. Creo que eran las únicas fotos. Entonces, cuando los pies no llegan a apoyar en el piso completamente toda la suela, entonces allí necesitamos un reposapiés. Y el reposapiés me va a servir para yo poder colocar mis pies y reposar y que no queden al aire, que no queden colgando o no los flexione y los ponga acá atrás porque también igual me va a producir molestar en el miembro inferior. ¿Qué más? La silla, como ustedes ven acá, no tiene reposabrazos. Muchas empresas cometen el error de comprar reposabrazos pensando que sí, que es una silla ergonómica y eso no es una silla ergonómica. Esta es una silla para trabajo. Aquel que va a trabajar con una PVD tiene que tener una silla así. Los reposabrazos los recomendamos solamente cuando están trabajando. Esas sillas se recomienda comprarlas para aquellas mesas grandes de salas de reuniones donde nadie va a escribir, nadie usa computadora y para no tener el brazo todo el tiempo sobre la mesa lo pone en su reposabrazo, ¿no? Que es para sentarse, escuchar o ver una exposición, pero no para alguien que va a trabajar en una computadora. ¿Ok? Las sillas que tienen reposabrazos lo que hacen cuando uno se quiere colocar más cercano hacia adentro del escritorio, el reposabrazo no permite chocar con la silla, con la mesa y lo hace que esté más alejado y no tiene una postura ergonómica. Entonces, no reposabrazos. ¿Ok? Ahora vamos con la computadora. La computadora tiene que estar a una altura suficiente como para que el borde superior esté en línea recta con los ojos. ¿Ok? Entonces, esta tiene que estar a esta altura, no como hemos visto en todas partes que las lactos están todas hacia abajo, ¿no? Entonces, esta es la altura
que tiene que tener con la cabeza recta, ¿no? Hombros relajados y la mirada directamente sobre el borde superior. Bien, entonces esta es la postura que se tienen que grabar, con la cual tienen que trabajar todos los días si es que no quieren tener más adelante. Yo sé que son muy jóvenes, pero la postura inadecuada produce también trastorno musculoesquelético que ustedes lo van a ver como tipo lordosis de columna, ¿no? O sea, que son, bueno, en castellano para ustedes es desviación de la columna, que eso ya no se va a regenerar, no se va a cambiar, ustedes van a tener lesiones que son irreversibles en el transcurso de los años, a los 40, 50 años ya no van a poder ni pararse, ni caminar bien, ni subir, ni bajar con facilidad. Entonces tienen que cuidar desde ahora su columna y tener una postura correcta cuando trabajan con la computadora, por favor. Bien, acá tenemos adopción de malas posturas. Así es como generalmente encontramos a los trabajadores, ¿no? Tienen una silla ergonómica, tienen las 5 patitas, pero ¿qué hacen? Te sientan así, de costado, con las piernas cruzadas, que tampoco debería ser, las manos rígidas, usando el teléfono por un lado con la cabeza inclinada. Entonces, miren, la cabeza está súper por abajo de la pantalla está muy cerca. Entonces vemos que acá no hay una adecuada postura y esto es lo que va a causar problemas musculoesqueléticos a la larga, ¿no? Entonces, ¿qué cosa encontramos acá? Falta de apoyo en la espalda, postura en la espalda muy flexionada, flexión o torsión del cuello, ¿no? ¿Qué más? Brazos sin apoyo, falta de sitio para apoyar las muñecas, desviación cubital de las manos al teclado. Entonces, estas son las posturas generalmente anormales que encontramos en los puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué más? En cuanto a la pantalla, bueno, ustedes ya sí, eso se imagino que sí deben conocer, ¿no? Que la pantalla debe tener caracteres, ¿cómo se llama? Con el tamaño adecuado, también sin fenómeno de destellos, ¿no? No debe tener reflejos y tampoco mucha iluminación que moleste o desgaste ¿cómo se llama? Los ojos, ¿no? Deberían ser inclinables en la medida de lo posible, ¿no? ¿Qué más? La pantalla debe estar colocada entre 40 y 75 centímetros de, ¿cómo se llama? De distancia, ¿no? No más de 75 ni menos de 40, ¿no? La altura que ya les había indicado, ¿no? Y en algunos casos, bueno, esto ya es para los que trabajan tecleando, que son las digitadoras o ¿cómo se llama? En la parte administrativa, ¿no? Deberían tener un parante para el escrito que va a copiar en la computadora para no estar haciendo mucha flexión de cuello, mirar acá, ver lo que va a leer y luego mirar acá para ver lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, idealmente tiene que estar a la misma altura de la computadora, ¿no? Para evitar posturas forzadas en el cuello. Y en cuanto al tecleado, ¿no? Acuérdense que mientras más tengamos la línea, el eje, ¿cómo se llama? De la mano en su postura normal, estamos haciendo un tecleado adecuado. Y miren cómo acá estamos haciendo una torsión, ¿no? Una flexión y torsión que las manos hacia los costados nos diga que están mal posicionadas. Igual también las manos hacia adentro, ¿no? También es una hiperflexión que es totalmente diferente a esto que nos indica una postura totalmente correcta, ¿no? Y igual también cuando usamos el teclado, ¿no? Esta es la postura correcta, miren el eje de la mano, ¿no? Totalmente directo. Y esta cuando viene de más arriba, ¿no? Esta es un eje también de hiperflexión. Acá también tenemos aquellos que te apoyan el talón y luego los dedos en garra, parecido, ¿se acuerdan al del mouse? También es una hiperflexión que también produce desgaste y malestar a nivel de muñecas y dedos, ¿no? ¿Qué más? La mesa, superficie de trabajo que deben ser poco reflectantes, no se recomienda que sean lunas, ¿no? Tienen que tener la dimensión suficiente y tratar siempre de colocar las cosas que van a utilizar más seguido durante el trabajo cotidiano a la altura, al alcance de lo que se estire la mano, ¿no? Tratar de que no esté muy separado de lo que van a utilizar generalmente y a cada momento. Bueno, en cuanto a la silla, ya les expliqué hace un rato un poco, pero una de las formas de verificar el tamaño de la silla, una de las formas, ¿no? Porque hay varias, es verificar que la base de la silla esté aproximadamente del tamaño del talón, disculpen, de la rodilla, ¿no? Sentarse cómodamente, que tengan a la altura de la curvatura de la espalda, a la curvatura lumbar,
Y acá están las especificaciones también. También la superficie tiene que ser antideslizante de preferencia, ¿no? Porque a veces uno se siente y se resbala y tampoco no nos da tampoco seguridad ni tranquilidad en el trabajo. Entonces, hasta acá creo que esto ya lo vimos. Otra vez la silla. Bueno, sí, pues a veces algunas son un poco reclinables con reposabrazos, como le decía. Esto que es opcional y es generalmente para aquellos que van a incluso hacer reuniones o que van a estar, ¿cómo se llama? Escuchando bien exposición por largo tiempo, o sea, de reuniones, pero no para trabajar. ¿Qué más? Otra vez la postura correcta y la postura incorrecta para que la vean desde otro ángulo, ¿no? Entonces tenemos que la visualización tiene que estar a la altura de la pantalla, esta está muy abajo, ¿no? Igual acá, si no llega al piso, tiene su reposapiés, ella lo apoya acá atrás, que es lo incorrecto, esto me va a producir problemas musculares y también de irrigación y de buena posición. Los codos, acá también ella, por ejemplo, miren acá esta diferencia, ¿no? Ella sí está a 90 grados, en cambio ella, si fuera a 90 grados, estaría por debajo de la mesa. Entonces, como lo está poniendo, está elevando, él tiene que elevar el hombro para que el brazo pueda subir acá, le va a producir pues malestar, dolor de hombro, dolor de espalda, dolor de la zona dorsal y la zona cervical. Entonces, dolor va a tener por todas partes esta persona por estar en esta postura. ¿Qué más? Bueno, otro de los temas para un adecuado trabajo en casa, ¿no? Obviamente que es tener una adecuada cantidad de sueños, ¿no? Para tener un sueño reparador. Y las ventajas de dormir bien, ¿cuáles son? Pues energía, te da pilas, o sea, te da mayor atención, tenés mejor memoria, ¿no? Mejor rendimiento y menos accidentes también, ¿no? El trabajador, obviamente que tiene, o la persona que está trabajando continuamente con la computadora, ¿no? Tiene que tener también pues pausas activas, ¿no? Alimentación saludable, adecuado descanso nocturno, un espacio confortable con luz adecuada. Acuérdense que la luz natural es mucho mejor, pero si tienen luz artificial también que esté colocada en el lugar donde le corresponde. No podemos tener luz en cualquier sitio, ¿no? Una ventilación suficiente y aislado de ruidos de preferencia. Determinar bloques de tiempo productivos y tiempos de ocio para salir a pasear, aunque sea salir a pasear el perro, pero dar la vuelta, ¿no? O sea, no estar encerrado todo el tiempo en la casa, mantener el contacto con otras personas del entorno laboral o en este caso con sus compañeros mediante trabajos de grupo, ¿no? Zoom para, no sé, contar chistes, algo. Concentrar toda la atención en lo que se está haciendo y evitar interrupciones mientras están en trabajo, ¿no? En cuanto a la iluminación, acuérdense que lo ideal es tener las ventanas y puertas abiertas para que su espacio tenga una ventilación y temperatura agradable. Utilizar cortinas o persianas que impidan el paso a la luz natural en caso de tener exceso de iluminación, ¿no? ¿Dónde deberíamos? Acá no se ve la computadora, ¿no? Pero acá es un trabajo sin computadora y acá la luz está dando directamente. La luz en realidad no debería estar directamente hacia la mesa, siempre debe estar en perpendicular. Esta es la postura correcta. Esta es una mesa con una computadora y la ventana está al costado, ¿no? O sea, es lateral, mejor digamos, ¿no? Esto está directamente, o sea, acá la mesa debería estar en esta posición y la silla hacia atrás o hacia el lado de acá de atrás, ¿no? Para que la luz no nos dé directamente, porque el deslumbramiento también produce fatiga visual. Y acá también tenemos los focos, ¿no? Los focos jamás deben estar directamente sobre la mesa. Acá vemos que la mesa está en medio, ¿no? O sea, los focos, hay dos focos atrás y dos focos adelante. No deberíamos tener ni un foco que nos dé directamente a la mesa. Esto también para evitar también el deslumbramiento y el centelleo por el tema de la pantalla de visualización de datos. Acá también tenemos otro ejemplo de iluminación, ¿no? Esta que está acá es la incorrecta, ¿no? Acá está la ventana y acá le está dando directamente por la espalda o por el frente, ¿no? Y acá están las luminarias, o sea, los focos. En cambio acá la ventana a este lado y aquí, como les decía, debe estar en perpendicular a las mesas, ¿no? Y las luminarias también acá a los costados. Las luminarias acá sí estaban más o menos bien. Acá está mucho mejor, ¿no?
no le da directamente a la parte de no se coloca sobre las mesas de trabajo. Bien, ¿qué más? Creo que eso ya les dije, sí. En cuanto al computador portátil, ¿no? Que también calza para las tablets y también calza si es que trabajan solamente con el celular. Es tener un parante que lo pueda tener en alto. No debemos estar así como todo el mundo siempre anda con el celular mirando hacia abajo. Eso les va a traer a largo mucho problema a nivel de cuello. Entonces, para eso existen elevadores de lactos, ¿no? Que son estas, hay de diferentes modelos, ¿no? De diferentes formas, y acá se coloca la laptop o la tablet, ¿no? Y lo que tenemos que hacer sí o sí, si es que tenemos laptop o tenemos tablet, es tener el teclado aparte, ¿no? Y el mouse aparte, porque si tenemos el elevador va a quedar así, porque acuérdense que la parte superior de la pantalla tiene que estar directamente posicionado directamente a la altura de los ojos, ¿no? Entonces, lo más probable es que en la mesa quede así. Entonces, como no voy a poder teclear así porque voy a tener una postura forzada, tengo que tener mi teclado en la mesa y mi mouse al costado, ¿ok? Entonces, como ustedes ven, la laptop es la herramienta más antiergonómica que existe, pero es de fácil transporte, lo puedo llevar a todas partes, es práctica en ese sentido, pero no es como para trabajar todo el día en la casa, ¿no? Y si ya la tienen y van a trabajar con eso todo el día en la casa, pues necesitamos un adaptador. Ahora, yo he visto muchas empresas con mucho dinero incluso, que lo que han hecho es reciclar cajas, ¿no? Porque ya habían comprado un montón de laptops y comprar ¿cómo se llama? Estos aditivos les salía mucho más caro, y lo que hicieron es que como tenía muchas cajas de reciclaje, mandaron a los mismos trabajadores a hacerles, ¿cómo se llama? Cajitas con cajitas de reciclaje, pequeños elevadores, ¿no? Y los hicieron de acuerdo al tamaño de cada uno. Acuérdense que la elevación no es igual para mí, no es igual para ustedes, o sea, nadie, a no ser que tengamos la misma mesa y el mismo tamaño del cuerpo, ¿no? Entonces, siempre el elevador va a ser de acuerdo a la persona que va a utilizar la laptop, ¿no? Yo he visto que en muchas empresas que tenían Sabin Lacto, ellos sí, bueno, una empresa que era multinacional, ellos mandaron a comprar su elevador y tuvimos que ir mesa por mesa a revisar la elevación para que quede así y ya no lo muevan, y así quede la mesa de trabajo de cada usuario, ¿no? Menos mal que solamente eran 30. Bueno, la cuestión es que eso ya no lo movíamos, ¿no? Si mueven el adaptador, entonces otra vez para volverlo a colocar, bueno, que les enseñé, ¿no? Pero igual lo ideal es que ya no lo muevan porque solamente era para esa persona. Entonces, esa es la recomendación con el uso de laptops. Y también en otras empresas, también hemos tratado de adaptar, ¿no? Porque no todas las empresas tienen la misma cantidad tampoco ¿cómo se llama?, de medios económicos, ¿no? Tenían papel reciclado, y también tenían cartón reciclado, y también lo acondicionaron, lo forraron, y le pusieron como si fuera una base, una base un poquito más amplia que la laptop, entonces se elevó totalmente para que la parte superior quedara a nivel de los ojos del trabajador, ¿no? Bien, entonces, como verán acá, y de repente alguno de ustedes se ve identificado, no se trabaja así en la cama, no se trabaja así en el sillón, y no se trabaja así tampoco en la cama, ni tampoco así en el sillón, ni así en el sillón, ¿no? Si van a leer de repente, pero miren cómo está este distanciamiento, miren el cuello de este señor, acá también las manos van a tener gran presión a nivel de hombros, acá obviamente que los codos están doblados, o sea, acá también va a haber un problema de músculo esquelético del miembro superior. Acá, bueno, acá al menos el mouse está bien, pero no sé si va a teclear algo, si va a leer, también está muy abajo, ¿no? Acá también está muy abajo. Entonces, no es una postura correcta. Adecuada para el cuello, al menos no lo es. Y bueno, las pausas activas, ¿no? Normalmente en las empresas nosotros siempre damos que hagan una pausa activa cada 3 o cada 4 horas. Idealmente las empresas han adoptado muy bien estas pausas, las han colocado incluso a la entrada, porque muchos vienen también en transporte público y pues
también adopta posturas muy inadecuadas. Entonces, mejor hacer unos 5 minutos de pausas activas antes de entrar a trabajar. Luego, entre las 3 y 4 horas, todo se paraliza y todos empiezan a hacer pausas activas. Y luego lo hacían a la hora de ¿cómo se llama? Prácticamente media hora antes de salir, también ya para que se vayan a su casa, ¿no? Pero ahora que ustedes están en casa, también es importante que hagan pausas activas si es que están teniendo clases seguidas toda la mañana y no tienen y de repente tienen por ahí un pequeño break para poder hacer las pausas activas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las pausas activas? Rompe la rutina del trabajo, reactiva a la persona tanto física como intelectualmente, de manera que su estado de alerta mejora, ¿no? Relaja los segmentos corporales más exigidos en el trabajo y reactiva lo que ha sido poco utilizados y previene, obviamente, lesiones osteomusculares, ¿no? Algunas de las pausas activas, esta fotito sí se las voy a mandar, les voy a mandar, creo que lo tengo. En un rato se lo voy a mandar por el chat o se los mando por WhatsApp al delegado, pero esta pausa activa la deberían hacer ustedes ahora, los que están en casa, ¿no? Y están trabajando todos los días, a los que están en trabajo remoto, se estoy indicando que lo hagan cada 2 horas por lo menos, ¿no? Y consiste, por ejemplo, primero en mover la cabeza, realizar movimientos circulares hacia la izquierda, a la derecha, ¿no? Luego mantener la cabeza estática, mirar hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Este ejercicio es para ojos, este es para el cuello, ¿no? Así como ven la figura y también, primero se hace mover la cabeza, realizar movimientos circulares hacia la derecha y izquierda, o sea, hacer círculos en el cuello, es totalmente relajante, si pueden, háganlos ahorita, hagan un movimiento circular hacia la derecha, un movimiento circular hacia la izquierda con el cuello. Este que está acá es para ojos, para ver el tema de evitar la fatiga visual, mantener la cabeza estática y luego con los ojos mirar hacia arriba y hacia abajo, solamente con los ojos, hacia arriba, hacia abajo, cerrar y abrir los ojos fuertemente, luego movimientos circulares extremos hacia arriba, hacia la derecha, hacia el centro y luego hacia la izquierda, ¿no? O sea, como también haciendo movimientos circulares con los ojos, abrir y cerrar fuertemente. Eso sirve para que se humedezcan los ojos, ¿no? Haya movimiento del globo ocular y si hay una lágrima ahí, mejor porque eso va a evitar el síndrome del ojo seco. ¿Qué más? Tenemos también, como han visto en las diapositivas, el mayor problema en la computadora es el cuello y la espalda, ¿no? Y los ojos. Entonces acá tenemos, por ejemplo, podemos cruzar ambas manos detrás de la cabeza, cruzar ambas manos detrás de la cabeza y flexionar la cabeza hacia atrás y poniendo el mentón hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Esto para también condicionar problemas de mejorar la circulación y evitar la contractura del cuello y la parte cervical, ¿no? ¿Qué más? Coger con la misma mano la parte temporal del otro lado de la cabeza y luego inclinarlo hacia un lado, ¿no? Intentando que el oído toque con el hombro. O sea, tratando de jalar con esta mano 1, 2, 3 veces y luego con la otra mano hacia el otro lado, jalar 1, 2, 3 veces, ¿no? ¿Qué más? Girar lentamente la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda haciendo una pausa en el centro. O sea, volteo a la derecha, me paro en el centro, luego volteo a la izquierda y me paro en el centro. Y y hacer 3 ejercicios de cada uno de ellos, ¿no? Y para el hombro, ¿no? Enlazar las manos y llevar los brazos hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Como ven acá en la figura, y llevar el brazo por detrás de la cabeza y con la ayuda del otro llevarlo hacia el hombro y también en forma contraria, ¿no? O sea, jalar y estirar. Cruzar las manos detrás de la espalda, ¿no? Y subirla manteniendo la espalda recta. O sea, cruzo acá y lo subo lo máximo que puedo y reposar la mano derecha sobre el hombro izquierdo y con la mano contraria empujar el codo hacia atrás, ¿no? Esto también es para el hombro. Entonces, es importante levantar los brazos, jalar, estirar hacia atrás y luego el otro brazo hacia atrás. Si es que han hecho el ejercicio ahorita, algunos, si es que lo han llegado a hacer, y sienten un poquito de calor o quemazón en la parte del cuello, de los hombros o de la espalda, es porque realmente estaban muy contracturados. Estas pausas activas nosotros lo hemos hecho muchas veces en todas las empresas, también las he hecho en forma virtual ahora con los trabajadores,
¿no? Que están haciendo teletrabajo y la mayoría refiere pues que sí, un pequeño dolor, una pequeña quemazón a nivel de cuello, hombros y espaldas porque ya están contracturados. Entonces, si empiezan a hacer estas pausas activas cada 2 horas en su casa durante todo el tiempo de trabajo, ¿no? Les va a ayudar a que relajen, a que mejore la circulación, evitar la contractura y evitar que tengan dolor y malestar por motivo, o en el caso de ustedes, por estudio, ¿no? Y los que están trabajando por motivos de trabajo. Bien, chicos, esto es lo que quería compartirle. De todas maneras, que les sirva de acá en adelante para todas las clases virtuales que tengan. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Les quedó claro? Como el agua. ¿Alguna duda, chicos? Profesora, yo quería preguntarle sobre respecto a las sillas ergonómicas que usted nos habló en las anteriores diapositivas. Bueno, yo tengo algunas sillas y no sé si es que serán ergonómicas, pero estas en su espaldar tienen como una curva para adentro. Entonces no sé ¿Para si adentro o para estas afuera? se ven A ver, correctas. ¿estás viendo la foto acá? ¿La tiene así? Sí, no, 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 no es, ese es como un pequeño cojín, pero o sea, el mío no tiene ningún cojín, pero tiene esa curva. O sea, como no, no, no es, no, no, no vi una igual en sus Vale. diapositivas. Pero era una curva, incluso es del material, bueno, es un plástico, pero como, claro, es como plástico, pero ay, lo siento, es como un plástico duro, pero tiene una curva en el espaldar. No es un cojín ni nada. Ya, tendría que verlo. Si es muy rígido, lo que yo les recomiendo es que más bien pongan allí un cojín, ¿no? Como para que les apoye mejor Claro, la espalda, ¿no? Y puedan tener así derecha y apoyado hacia atrás, ¿no? ya. Gracias, profesora. Ok. ¿Alguien más, chicos? Aprovechen. Bueno, si les ha Profesora, quedado... Sí. profesora, una consulta. Bueno, cuando mostró lo de las posiciones de las manos, he visto que hay gente mayor que no siente, bueno, o al menos dicen que no siente ninguna molestia cuando están con las manos Estas. torcidas, sí. Dicen que no les molesta y prefieren así porque unos le suben las pestañitas, esos del teclado, para que esté más inclinado todavía y les gusta así. No les gusta que esté como en la posición correcta. Ya, claro, es que muchos han Y trabajado de diferentes maneras, ya se han acostumbrado, pero a la larga, o sea, si le hacemos una evaluación, por eso es importante también que ustedes, el trabajador puede decir, no, yo me acostumbré, estoy así, pero yo agarro el trabajo y digo, a ver, vamos a hacer esta maniobra, vamos a evaluar mano, y hacemos la maniobra, por ejemplo, de Fallen o de Tinel, que la vamos a ver el sábado, que lo van a hacer los que van a ver túnel del carpo, y le hacemos la maniobra que dura 2 minutos, 3 minutos, y le encontramos dolor, le encontramos patología, y son candidatos pues al diagnóstico de síndrome de túnel del carpo. Entonces no es que, una cosa es que yo me sienta a gusto y que no me moleste en ese momento, y otra cosa es que ya esté teniendo lesiones y que ya tengan que empezar a prevenir, pues, ¿no? Entonces, ese trabajador, cuando yo le enseñe y le diga que ya tiene una pequeña lesión y le pida otro examen, después de mi examen físico, que salga positivo, por ejemplo, Fallen positivo, tiene el positivo, y yo le mande otra prueba prueba radiológica o de diagnóstico, y me confirme el tema, entonces ahí recién se van a asustar y van a decir, uy, tenía razón, pero entonces, y van a tener que adiestrarse y otra vez, ¿cómo se llama? Y practicar de manejar bien las manos, de lo contrario se van a seguir complicando y van a llegar a cirugía, ¿no? Que es lo que se quiere evitar. Yo tengo muchos trabajadores que ya se han incapacitado porque se han incluso operado ambas manos por síndrome de túnel del carpo y ya no pueden teclear nada, están prohibidos de teclear. Entonces, el tema es ese, ¿no? Hay que escuchar el trabajo, pero siempre hay que escuchamos, ya, no le molesta, oh, qué bueno, ya, pero a ver, vamos a examinarlo, ¿no? Entonces, por eso es que pasan una evaluación y nosotros ahí detectamos con la evaluación. El trabajador a veces no tiene síntomas, pero nosotros lo evaluamos y detectamos y lo confirmamos, y con eso ya el trabajador, como dice, sale de su asombro y dice, uy, tenía razón, ¿no? Pero a veces el trabajador tiene que aprender de alguna manera, ¿no? A veces tratamos de concientizar, enseñar, y a veces ellos no quieren, se resisten al cambio, pero
tenemos que usar todas las herramientas, todas las metodologías, todas las formas de informarles y también demostrarles, pues, ¿no? Que sí, ese tipo de trabajo que realizan está produciendo un tipo de daño, así, aunque no lo vean, ¿no? Para que se concienticen mucho más y empiecen a tener cambios. Gracias, profesora. Una consulta más. Bueno, he visto que hay teclados, o sea, bueno, no como esos convencionales, sino unos que son como para mantener las manos como en decúbito lateral. Y, o sea, una persona que, bueno, que ya no puede teclear en esa posición como está ahí con la mano rotada hacia abajo, podría mantenerlo como en decúbito lateral y podría teclear así, porque, bueno, como le digo, he visto teclados que son como de ese tipo, como que medios parados, por los costados como divididos. Tendría que verlo. Todo todo lo que tenemos que tener como certeza es la postura adecuada. Esta y esta. Después, otra postura que no sea esa para teclear, lo más probable es que dé trastorno musculoesquelético. Si tú ves que lo que estoy tratando de entenderte es que está como media de costado, algo, a ver, Sí, como en los mouse ergonómicos. mm, que de cúbito lateral, yo lo entiendo. No tengo ninguna foto acá. Ya, tendría que verlo, pero como te digo, o sea, si es que van a mantener esta postura o esta postura, está bien. Cualquier otra postura es antiergonómica. Tendrías que enseñarme eso porque no he visto esos teclados que me has dicho. Ah, Pero ya, ya, lo voy a profesora. buscar. Voy a buscar teclados. Ya, profesora. Gracias. Ok. Bien, chicos, entonces vamos a ir con el tema. Profesor, una consulta. Sí, Respecto a la figura que está mostrando ahorita, la posición correcta, por ejemplo, en la chica de la imagen rojo, la curvatura de la columna, ¿esa columna ya se queda así de por vida o se puede corregir? O sea, volver a la normalidad. ya, te comento. Actualmente tenemos una estadística de escoliosis lumbar dorsal, o sea, espaldas que están totalmente salidas de su normalidad, desde niños incluso de 10 años en adelante, cosa que antes no existía. Antes encontrábamos esas columnas desviadas, digamos pues que desde los 30, 40, 50, más 40, 50 años para arriba, ¿no? Porque la persona en el transcurso de su vida pues había tenido malas posturas, ¿no? Pero ahora lo tenemos en niños de 10, 11, 12 años. Y eso, cuando la columna se queda desviada, ya no vuelve a enderezarse. Es como un arbolito que tú lo has plantado y tú no le pones las tablillitas a los costados y empieza a crecer así medio torcido. ¿Han visto los arbolitos torcidos? Igual ya no se puede enderezar, ¿no? Entonces, por eso es que las personas tienen que tener una adecuada postura desde muy niños. Lo que hemos visto y sí ya está comprobado también en estudios científicos es que se ha dado la muy mala costumbre que los niños hayan, o incluso también ustedes, no lo sé, que hayan tenido la costumbre de usar la mochila con un solo brazo, o sea, apoyado en un solo hombro. Eso de por sí ya les ha desviado ligeramente la columna a unos más que otros, dependiendo del peso que han estado llevando. Las mochilas por eso tienen dos tiras, porque es para que el peso se balancee en ambos hombros. Entonces, de igual forma también cuando se cargan las cosas del mercado o otras cosas, o se cargan los maletines de un solo brazo, o sea, eso también está mal. Por eso es que ahora han habilitado las chamarras, que son las que se cruzan, ¿no? Y con unas tiras largas se cruzan y llevan ahí su maletín. No es adecuado cargar una maleta, un maletín con un solo brazo porque eso ladea la columna. Entonces, muchos trabajadores ya han entrado a laborar con la columna desviada y ya de hecho van a tener, y hacia eso le sumamos
que tienen mala postura al trabajar y trabajan en oficina más de 4 horas, pues su columna ya está desviada, con eso se desvía más y ya no hay forma. O sea, la desviación de la columna viene de la niñez. Ya el adulto que ya tiene la columna desviada ya no se arregla. Y este va a ser un trabajador que va a estar constantemente con dolor, constantemente con malestar, constantemente con descanso médico. Si entra a trabajar con una pequeña escoliosis y todavía no, y encima no tiene buena postura, entonces esto le va a empeorar. Por eso es que las enfermedades de columna no están consideradas como enfermedades profesionales, porque ya tienen muchas otras causas, ¿no? Que le puede empeorar en el trabajo la mala postura, sí, pero no le va a originar el trabajo. Profesora, una consulta. Sí, ¿Profesora, me escucha? sí te escucho, dime. Ya. Profesora, si es que en el trabajo, bueno, uno de los trabajadores, vaya la redundancia, es una persona pequeña, o sea, no sé, bueno, 1,5 metros o más pequeña, se podría decir, ¿cómo podría solucionar el hecho de, bueno, las sillas vienen estándar, pues, ¿no? Pues, bueno, la mesa solo hay solo un tamaño, porque, bueno, veo la holgura entre las piernas y, bueno, no va a poder, y tampoco el apoyo de los pies, pues, ¿no? ¿Cómo mandaría a hacer una silla especial para para una persona pequeña, o qué soluciones daría en ese caso, profesora? No. A ver, les voy a repetir. ¿Dónde estás? Primera diapositiva. Acá. Como les dije al principio, el tamaño de la mesa es lo más estándar que hay. O sea, la mesa generalmente, bueno, actualmente en el mercado no hay mesas que se suban y se bajan. En otros países sí he visto. Pero acá la mesa es lo más estándar posible. Lo que tenemos que jugar es con la silla. La silla tiene que ser la regulable, que se pueda subir o que se pueda bajar. Ahora, si la mesa es más alta, la persona es muy baja y tienes que subir mucho la silla y los pies le van a quedar sobrando, o sea, muy altos, tiene que tener un reposapiés de la altura tal, se puede ser un reposapiés más alto, el tamaño adecuado, para que los pies de la persona apoyen en este reposapiés. Pero los pies no pueden quedar colgando, definitivamente. O sea, por eso es que cuando yo he ido a ver este tema ergonómico in situ, en empresas que ven solamente temas, o sea, que trabajadores en la parte netamente administrativa, yo he ido mesa por mesa, escritorio por escritorio, a hacer la medición y verificar. Y cuando hemos visto personas que le faltaban, pues, 8 centímetros, 5 centímetros, 10 centímetros de altitud para llegar al piso, la empresa les ha mandado a hacer su reposapiés del tamaño que le corresponde al trabajador para que ella pueda reposar su pie y el pie no quede colgando. Entonces, ¿hay reposapiés en el mercado? Sí. Hay de varios tamaños también, pero algunas que, como tú dices, son muy bajitas. Yo he tenido algunos casos y se le ha mandado a hacer de maderita, ¿no? De acuerdo al tamaño de esa persona, para que ya la mesa queda fija, la silla queda fija y el reposapiés tiene que ser más grande, ¿no? Pero los pies no pueden quedarse colgando. Eso es malo para la circulación del miembro inferior. Profesora, y en el caso de la holgura entre el borde del asiento y las rodillas, o sea, un cojín detrás le pongo. Al espacio acá Sí, ahí. atrás. Sí, acá No, sí. claro, si es una persona, claro, es una persona pequeña, la parte de holgura va a ser, pues, ¿no? Lo va a apretar, entonces le pongo un cojín atrás. Así es. O sea, también las sillas ergonómicas tienen regulador de adelante hacia atrás. Hay unas que se pueden ir más atrás y otras que se pueden ir más adelante. O sea, la silla ergonómica lo ideal es que tenga regulador de hacia arriba y abajo y regulador de profundidad, de acá hacia acá. Entonces, lo ideal es que la silla, o sea, la espaldar le dé a la espalda y que acá le quede dos dedos de separación entre el borde de la silla, del borde del asiento, y la parte de atrás de la rodilla te quede por lo menos 2 dedos de separación mínimamente, ¿no? Y si por A o B no les algo falta para que le dé a la trabajadora o al trabajador, adicionalmente se puede poner por acá también una almohadilla, ¿no? Y como te digo, si tu silla no es muy ergonómica y no se puede levantar y subir, pero te queda muy abajo, lo puedes acomodar con cojines acá abajo por lo pronto, pues, ¿no? Pero, como te digo, o sea, se tiene que adaptar el puesto de trabajo al trabajador, porque no todos tienen la misma contextura, no todos tienen el mismo tamaño. Entonces se tiene que ver la forma. Y la forma más fácil es teniendo una silla ergonómica ajustable de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás en profundidad.
¿no? Y buscar todos los mecanismos y formas. Por eso es que se tiene que valorar puesto por puesto. Gracias, bro. Ok. Bien, chicos. Entonces, ahora sí, vamos a la clase de ruido. ¿Dónde está el ruido? Ah, acá está el ruido. Bien, ¿pueden ver la presentación? Esta es, creo que sí, esta es. ¿Sí la ven? Sí, profesor, ahora sí. Ah, sí, ok. Antes de eso, ¿han habido personas que han entrado un poquito tarde para tomar asistencia? De paso que hacen una pequeña pausa. Sí, profesora, Mira. por Sí, favor. profesora. Profesora. Sí, a ver, entonces te voy a poner la asistencia. A ver. Acosta Alfredo llegó. No está el Costa Alfredo. Arena Cindy. Sí, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Becerra Gonzalo. Buenas tardes, profesora. ¿Qué tal? ¿Quién más? Cabrera Giancarlo. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Cadillo Roosevelt. Presente, profesora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Carolei Cacha. Profesora, sí me llamó hace rato. ¿Llamé? Ah, te creo. Ya. ¿Quién más? Choque Andrés. Choque, no está. Chuco, Brolin, Presente, profesora. Cuadros. Buenas tardes. Brolin sí Chuco. está. Ya. Ok. Cuadros, Heidi. Cuadros, Heidi está, no está. Anthony Fernández. No está Presente, Anthony. profesora. ¿Sí estás? Ya. Sí, profesora. Ya. Bien, Anthony. Hugo Wari. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Linfeld, Maye. No está Linfeld. Josué Miramira. Josué, ¿no está? Presente, profesora. Sí está Josué. Sí, mira. Uy, ¿dónde estás? Ahí estás. Edinson, Santa María. Presente, profesora, buenas tardes. ¿Qué tal? Miguel Ángel Solórzano. Miguel Ángel no está. Y Alexandra Valera. No está. Ya. Llamé a todos, ¿verdad? Ahora sí, no falta nadie. Uy. ¿Y ahora sí? ¿Se ve de nuevo? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, vamos a hablar bien sobre la patología ocupacional por agentes físicos, el ruido. Bien, entonces, ¿qué es el sonido? El sonido es la sensación que tenemos, que la energía vibratoria produce en los centros auditorios del cerebro al ser transmitida por los nervios auditivos. Acuérdense de eso, ¿ok? Acá todo tiene que ver por el sistema nervioso. Entonces, aparte de la parte de la fisiología, yo sé que ustedes han llevado anatomía, pero les voy a hacer un pequeño recordaris para que más o menos entiendan cómo se produce la hipoacusia, cómo se produce la sordera, ¿ok?
Entonces tenemos que la velocidad de propagación del sonido va de 344 metros sobre segundo. En el agua es 4 veces mayor y en el acero supera los 5.000 metros sobre segundo. El sonido está causado por variaciones de presión en un medio elástico que puede ser aire, agua o sólido, ¿no? Primero tenemos la producción del sonido. Segundo tenemos la transmisión, que es la vibración que se transmite en forma de ondas. Y en tercer lugar tenemos el receptor, ¿no? Y esas ondas llegan al oído. Entonces tenemos acá la anatomía del oído, ¿no? Tenemos el oído externo, que es de acá, desde esta línea hasta acá, ¿no? Con todo el conducto auditivo externo que llega hasta la zona del tímpano. Luego tenemos el oído medio, ¿no? Que va desde el tímpano hasta la, que también tiene tiene la caja timpánica y tiene la trompa de Eustaquio, ¿no? Y tenemos el oído interno que conforma todos los conductos semicirculares, el conducto endolinfático, el nervio auditivo, ¿no? Que va hacia la corteza cerebral. Tenemos el vestíbulo, el sacro y el caracol. Bien, toda esta parte anatómica, que imagino que la han estudiado y que espero que se acuerden un poquito, es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, acá en el conducto auditivo externo, que vamos a ver ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos las vellosidades, tenemos también el cerumen, porque tenemos glándulas que tienen producción de cerumen. Estas vellosidades y este cerumen evitan que ingresen sustancias que puedan dañar el tímpano. Acuérdense que todo en el cuerpo humano tiene una función, una razón de ser. Bien, entonces en el conducto, en el oído externo tenemos el pabellón auricular, ¿no? Y tenemos el conducto auditivo externo. Entonces es por acá por donde ingresa el sonido, ¿no? Se transmite por este conducto y luego llega hasta el tímpano. Entonces el conducto auditivo externo es la puerta de entrada ¿cómo se llama? Del sonido y sirve como resonador, ¿no? Entonces, esto protege a la caja timpánica y el cerumen, como les dije, va a producir cierta protección contra algunos cuerpos extraños. No contra todos, ¿no? Pero al menos un tipo de protección nos va a brindar. Entonces, tenemos luego el oído medio, ¿no? Entonces, acuérdense que hasta acá era el oído externo. Y acá, imagínense, obviamente que es una gráfica, ¿no? Para que se vea más fácil que la parte anatómica. Imagínense que este es el tímpano y desde acá empieza todo el oído medio, ¿no? Que tiene la trompa de Eustaquio por acá, tiene las articulaciones de los huesecillos, tiene el cojinete y este ruido va a ingresar hacia la ventana oval donde tenemos líquidos que tienen un montón de nombres que no se van a acordar y que se dirigen hacia la ventana redonda y el oído interno, que bueno, acá no se ven todos los laberintos, ¿no? Es como digo, es más gráfico para que más o menos tengan una idea de cómo se divide el oído. Entonces, en el oído medio, los sonidos son conducidos a través del conducto auditivo hasta el tímpano. Luego hay cambios de presión en la pared externa de la membrana timpánica, hacen que este vibre siguiendo las oscilaciones de dicha señal. Las vibraciones del tímpano se transmiten a lo largo de una cadena de huesecillos, ¿no? Que están acá, y los cuales operan como un sistema de palancas. Luego la base del estribo, que es un huesecillo, vibra en la ventana oval, ¿no? Esta es la base del estribo, y no está bien, acá. Esta es una partecita del huesito, el estribo, ¿no? Va a vibrar en la ventana oval, donde se encuentra en contacto con el fluido contenido en el oído interno. Entonces, ahora tenemos aparte también en el oído medio, tenemos que cuando existen sonidos con mayor de 90 decibeles, los músculos tensores del tímpano y el estribo se contraen de forma automática, ¿no? Y producen ya algún tipo ¿cómo se llama? De lesión, ¿no? Entonces, el sonido ingresa con mayor de 90 decibeles, me contrae los músculos que tienen acogido acá el tímpano, ¿no? Y también el estribo se contrae tensionando la ventana oval y me va a producir un tipo de lesión. Ya allí la información llega directamente por el nervio auditivo hacia la corteza del cerebro, indicando de que hay un tipo de daño se está produciendo, ¿no? Se modifica la transferencia del oído medio, disminuyendo la cantidad de energía entregada al oído interno. Hay un reflejo timpánico, hay un reflejo estapedial y este reflejo tarda de 40 a 160 metros en producirse, metros por segundo. Entonces,
tenemos que el oído es súper sensible al ruido. Luego tenemos el oído interno, ¿no? Que es un conjunto de cavidades óseas que excavadas en el espesor del peñasco, que es el hueso de, ¿cómo se llama?, de la zona temporal, constituye el laberinto óseo en el cual está ocupado por sacos membranosos que forman el laberinto membranoso, acá se está viendo, y la onda líquida llega hasta la membrana basilar generando un movimiento ondulatorio sincrónico con el estímulo sonoro, ¿no? La amplitud de la onda aumenta hasta alcanzar la amplitud máxima y cuando se sobrepasa esta amplitud desaparece el movimiento ondulatorio, ¿no? Solo el punto de máxima amplitud de la onda viajera estimula el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es el que se va a lesionar también cuando tenemos mucho ruido, porque este que está acá es el que transmite hacia la onda cerebral, porque vamos a ver. Entonces, tenemos que cuando hay sonidos agudos de alta frecuencia, el movimiento ondulatorio se agota enseguida y el máximo desplazamiento sucede en el punto próximo a la ventana oval. Y cuando tenemos sonidos graves de baja frecuencia, la onda viaja más, su amplitud máxima se ubica próximo al ápex y cerca al helicotrema, ¿no? Esto también es importante. Acá tenemos el córtex auditivo, esa es la corteza cerebral que está dividido, como ustedes saben, en diferentes puntos de acuerdo a la función que van a tener, ¿no? Y nosotros tenemos para la parte auditiva el área 41, el área 42 y el área 22, ¿no? El área 41, que es la corteza auditiva primaria, ¿no? El área 42, que es la corteza auditiva que tiene una función tanto en la atención auditiva como la detección de sonidos e identificación de palabras, ¿no? Y el área 22, que es la corteza auditiva secundaria, que tiene que ver con el reconocimiento de lo que se oye, ¿no? Entonces, estas tres áreas tienen que funcionar adecuadamente para que el cerebro reconozca el sonido que está llegando para poder interiorizarlo y para poder definir qué hacer, ¿no? O sea, acuérdense que todas estas áreas cerebrales están unidas entre sí. Si acá tenemos información de oído, entonces funcionan las otras que tienen que ver con el tema de la cognición, la visión, la emoción, ¿no? Entonces, la parte motora, ¿no? Porque si tenemos un ruido, la parte motora que va a hacer por mecanismo de defensa se va a querer alejar, entonces la persona tiene que alejarse, obviamente, ¿no? Entonces, este nervio auditivo que viene del oído, tiene su base en la corteza cerebral a este nivel. Entonces, ¿qué entendemos por ruido? ¿No? Es un sonido no deseado y molesto para el oído humano, cuya onda varía y no tiene frecuencias bien definidas y genera daño a la salud, ¿no? ¿Qué cosa me puede producir el ruido? Vértigos, que son como mareos, pérdida del equilibrio, temblores en las manos, bueno, algunos dicen nerviosismo, acúfenos, ¿no? Que son zumbiditos, irritabilidad, trastornos respiratorios, trastornos cardíacos, reacciones digestivas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo no vigilo este ruido? ¿Qué pasa si hay pérdida de capacidad de atención? ¿Y qué pasa si el trabajo está muy fatigado por tanto ruido? Pues obviamente vamos a tener mayor incidencia de riesgo de accidentes también de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de ruido tenemos? Tenemos un tipo de ruido continuo constante, un ruido discontinuo y un ruido de impacto, ¿no? El ruido continuo y constante es cuando el nivel de presión sensorial es menor o igual a 5 decibeles en las 8 horas laborales. Tenemos que es discontinuo cuando el nivel de presión sensorial es de mayor a 5 decibeles en las 8 horas laborales, y un ruido de impacto es aquel que dura menos de un segundo y es el más dañino, ¿no? Que es un ruido intenso y que sucede en muy corto tiempo pero que produce mucho más daño. Entonces tenemos que existe la hipoacusia inducido por ruido. Esta es la hipoacusia que vamos a estudiar porque esta es la que es generalmente producida por ruido y es una enfermedad del oído interno. Acuérdense bien, no es del oído externo ni del medio, sino es del interno, producido por la acción del ruido laboral. Es gradual, indoloro e irreversible, o sea, ya no hay vuelta atrás. Su compromiso es sensorial, o sea, nervioso, ¿no? Por lesión de las células ciliadas externas que están en el oído interno, ¿no? Y también se han encontrado alteraciones en menor proporción en células ciliadas internas y en las fibras del nervio auditivo. Entonces, lo que quiero que diferencien es que esta es una hipoacusia neurosensorial, o sea, que tiene que ver con la parte del sistema nervioso que ve la parte sensorial. Y aparte hay otras hipoacusias que son conductivas. Las conductivas
son otro tipo de dibujos. No todas las sorderas son iguales, ojo. No todas son por el producto del trabajo, ojo también con eso. Entonces, yo tengo que diferenciar si la hipoacusia que se le ha encontrado al trabajador es una hipoacusia inducida por ruido, si es una neurosensorial bilateral, entonces tengo que ver que es posible que haya sido por motivo del trabajo y tengo que estudiarla bien. Pero si es una hipoacusia conductiva, que no es neurosensorial, que es solamente por algún tipo de lesión en el conducto auditivo externo o medio, entonces esa no es por motivo del trabajo, ¿ok? Eso quiero que les quede bien claro. Porque de hecho que va a venir una pregunta de eso en el examen. Bien, entonces tenemos acá los límites máximos permitidos de exposición al ruido según la resolución ministerial 375-2008, que es de acá peruana, del Ministerio de Trabajo, que dice que si tienes un lugar con exposición a ruidos a 95 decibeles, la exposición debe ser máximo de 1 hora al día. Si tienes 91 decibeles por 2 horas, de 88 decibeles por 4 horas, de 85 decibeles máximo 8 horas, 83 decibeles por 12 horas, de 82 decibeles también puede ser por 16 horas y de 80 decibeles para abajo hasta por 24 horas, ¿no? Pero esta es del 2008 y ya no está tan, digamos, tan actualizada, ¿no? Nosotros podemos brindarle protección a un trabajador, estar seguros de que estamos brindando protección si le estamos dando un trabajo con menos de 80 decibeles, por si acaso. Entonces, nosotros para hacer una adecuada vigilancia del trabajador en el tema de salud, yo prefiero que las mediciones de ruido en el puesto de trabajo sean menores a 80 decibeles para yo garantizar que ese trabajador no se me va a lesionar. Entonces, en eso es lo que tenemos que trabajar juntos cuando estemos en un puesto de trabajo donde hay exposición al ruido. Bien, entonces, ¿qué factores de riesgo encontramos para tener una hipoacusia inducida por ruido? Obviamente, pues exposición al ruido mayor a 85 decibeles, eso está asegurado. También qué frecuencia tiene el ruido, el periodo de exposición diaria, cuántas horas al día, el carácter del entorno, ¿no? En algunos lugares son más, tienen mucha más atrapamiento de ruido que otros, la distancia de la fuente del ruido, ¿no? Acá a cuánto de distancia estoy yo de la fuente que genera el ruido, ¿no? Y por acá solamente algunos ejemplos para que vean cómo se llama el ruido que encontramos a diario, que no necesariamente es ocupacional, ¿no? Por ejemplo, un disparo cercano es de 140 decibeles, un taladro neumático más o menos tiene aproximadamente 130 decibeles de ruido. El avión despegando es de 120, una discoteca, ¿no? Si van mucho a discotecas, bueno, ahorita no hay discotecas, menos mal, pero si son asiduos, cuando prende discoteca, el ruido más o menos es de 110 decibeles, ¿no? Eso los va a dejar más sordos que en un trabajo. ¿Qué más? Camión de basura, 100 decibeles, una motocicleta, un motociclista, mejor dicho, 90 decibeles aproximadamente. Un despertador tiene un ruido de 80 decibeles, menos mal que no suena todo el día. Un tránsito moderado de 70 decibeles, y eso sí es buena gente, porque se hizo un estudio en el centro de Lima viendo el ruido ambiental en Lima, por ejemplo en la avenida Bancay, y sobrepasaba los 110, me acuerdo que era 110, 115 decibeles. Entonces, por ejemplo, si tenemos un ruido en la calle de 110, 115, bueno, 10, 115 decibeles, y tenemos, por ejemplo, un policía que está en el tránsito ahí trabajando más de 8 horas continuas, obviamente que también va a ser una enfermedad profesional para él, porque su trabajo los pone directamente a trabajar en esa calle con esa cantidad de ruido, ¿no? ¿Qué más? Una charla, digamos, una conversación, 60 decibeles, una lluvia, también es ruido, 50 decibeles aproximadamente, una conversación suave entre 40 decibeles, y estar en una biblioteca es de 30 decibeles, ¿no? Entonces conviene, creo que más trabajar en una biblioteca. Bien. Tenemos también lo que conversamos también cuando expusieron también ustedes sobre el tema del ruido, ¿no? Tenemos el famoso trauma acústico, ¿no? Que es la disminución de la capacidad auditiva producida por exposición a un ruido único o de impacto de alta intensidad que puede ser mayor a 120 decibeles y puede causar un daño temporal permanente, ¿no? Entonces, este trauma acústico es un tipo de ruido de gran impacto que yo he visto, como les dije aquella vez, unos cuantos casos, he visto pues unos 5 en mi vida aproximadamente, ¿no? Que es porque prendieron el motor rápidamente al costado de la persona, ¿no? Porque no se dio cuenta y
y de pronto pues prendieron una máquina al costado, después también un motociclista estaba al costado de él y plum le prendió la moto al costado, entonces ruidos de motor de gran intensidad y alguien estaba al costado, estaba desprevenido en la calle o en el trabajo y sin protección y que le produjo ese terrible trauma acústico, ¿no? ¿Qué cuadro clínico vamos a encontrar en un trabajador con posible hipoacusia inducida por ruido? Vamos a tener una hipoacusia progresiva, ¿no? O sea, y que ellos muchas veces no lo manifiestan, ¿no? Generalmente es bilateral, o sea, en ambos oídos y simétrica, o sea, casi la misma cantidad de lesiones de una y en el otro lado. Y esto también se ha visto muchas veces porque muchos trabajadores se niegan ¿cómo se llama? A decirlo a veces también por vergüenza, ¿no? Entonces, el trabajador a veces comienza a tener disminución de la audición, pero no lo dice por temor, ¿qué van a decir? ¿Me van a insultar? ¿Me van a maltratar? ¿O qué pensarán? Entonces, generalmente no lo manifiesta, ¿no? ¿Alguna molestia? No. ¿Estás bien? ¿Algún problema? No, nada. ¿Y quién se da cuenta generalmente de eso? El familiar en la casa, ¿no? Porque le hablan y no escucha, o le hablan un poquito más, le tienen que hablar un poco más fuerte que antes. Le dicen, ¿qué pasa? ¿Estás sordo? No, disculpa, estaba distraído, ¿no? Entonces, incluso también a la familia también lo ocultan, ¿no? Pero como ya la familia es con quien tiene más comunicación directa, es lo que generalmente los que les presionan y le dicen, pero vete al doctor, ¿cómo que no estás escuchando bien? Te estoy hablando y no me escuchas, ¿no? Generalmente hemos tenido esos tipos de casos. Los trabajadores vienen porque dicen, no, mi esposa dice que no le escucho, que cómo se me y a veces me tiene que hablar un poquito más fuerte, pero ya después de mucho tiempo volvemos a decir, ¿cuánto tiempo tiene eso? Un año. ¿Cuánto tiempo tiene eso? 8 meses, 10 meses, o sea, no van de inmediato y eso hace de que el ruido, o sea, que la lesión también siga avanzando. Entonces, no se detecta muchas veces a tiempo. Entonces, y eso también a veces por falta de evaluación médica también anual, como corresponde, si es un trabajador con alto riesgo, pues todo ruido, ¿no? ¿Qué más? Algiacusia, ¿no? ¿Qué cosa es la algiacusia? Es como una hiperacusia, ¿no? O sea, el trabajador siente como un pitido mucho más fuerte cuando hay un tipo de ruido. Hay un ruido que, digamos, es alto, pero no tan alto para los demás, pero a mí, que estoy con una leve hipoacusia, estoy empezando mi hipoacusia, me va a producir un leve dolor o lo voy a sentir un poco más fuerte que el resto. Y va a producir un pequeño dolor, un pequeño malestar, ¿no? ¿Qué más? Acúfenos. Acúfenos son aquellos como zumbiditos que se sienten, así como cuando alguien ha estado, bueno, ustedes también imagino que han estado una vez en un lugar con mucho ruido, digamos una fiesta, ¿no? Luego uno sale y siente como un zumbido, como que si tuviera seguida la música en el oído. Ya, esos son acúfenos, ¿no? A veces son zumbiditos que quedan ahí en el oído. Entonces, esos son los principales síntomas y algunos no le toman importancia, no lo creen importante y dejan que pase el tiempo, ¿no? ¿Y qué más, qué podríamos hacer ante estas molestias? Primero, tiene que ser evaluado, ¿no? por el médico especialista de oído, que es el otorrinolaringólogo, quien va a hacer un examen otoscópico, ¿no? Al hacer el examen otoscópico, ¿para qué me sirve? Para yo descartar que sea una hipoacusia conductiva. Como les decía, la hipoacusia conductiva se va a dar por algún tipo de lesión en el conducto auditivo externo, por una infección, de repente un lipoma, algo que esté allí y me esté obstruyendo la entrada del ruido, ¿no? Entonces, eso, si yo lo descarto que hay una lesión externa, entonces recién me voy a pensar de que puede ser una hipoacusia, como se llama neurosensorial. Bien, acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De algunas audiometrías, ¿no? Vemos que en las audiometrías, ¿no? Las frecuencias más afectadas en alguien que tiene una hipoacusia inducida por ruido deben ser las zonas afectadas las que están entre los 4.000 y 6.000 Hz, ¿no? Con caídas máximas de los umbrales para los tonos puros de alrededor de 4.000. Acá vemos, por ejemplo, una leve, ¿no? Una leve que en la frecuencia de los 4.000 Hz hay una pequeña caída con recuperación, ¿no? Entonces, esta caída no es muy notoria a comparación de esta, que ustedes la ven que es mucho más amplia. Esta es mucho más profunda, ¿no? Y en este caso de acá, por ejemplo, la hipoacusia, todavía puede ser que tenga pues un tipo de
Entonces, sin molestia, sin malestar, y son estos casos en los cuales los trabajadores no indican malestar ni molestias y siguen laborando sin presentar ningún tipo de malestar, ¿no? Acá ya empezamos a tener lesión a nivel del oído interno, también ya tenemos lesión a nivel nerviosa, ¿no? Y también ya con este tipo de hipoacusia el trabajador ya debería estar refiriendo pues hiperacusias y acúfenos, ¿no? Porque sí ya es una muestra demasiado grande, ¿no? Y además también acuérdense que es importante cuando un trabajador está en un área, sobre todo operativa, y no escucha bien, supongamos que le va a caer algo o algo lo va a pasar por el costado y le gritan y le dicen, oye, mira, está pasando algo, pero no escucha, obviamente que va a tener mayor probabilidad de tener un accidente de trabajo, ¿no? Y en este caso, pues, este es un caso mucho más complejo porque acá la caída, como ven, es sostenida en el tiempo y la recuperación no es tanta, ¿no? Se queda la hipoacusia, o sea, la disminución de la audición, se queda sostenida en el tiempo. Acá ya prácticamente, ¿cómo se llama? Hay lesión en todo el órgano de Corti, ¿no? Y a la hipoacusia ya es una hipoacusia severa, ¿no? Hay acúfenos más intensos, ¿no? Y se ve también fenómeno de reclutamiento a nivel de las celdillas del temporal, ¿no? Entonces ya el oído interno está prácticamente tomado o totalmente comprometido, ¿no? Este es un cuadrito para ver los tipos de hipoacusias que manejamos nosotros, para ver el tema de estadiajes, ¿no? Tenemos que dos clasificaciones, la de Cockcroft y la versión adaptada de Cockcroft. Esta que está acá, tenemos tres patologías en general, pero las que vemos nosotros por motivo del trabajo son el trauma acústico, ¿no? Y la hipoacusia por ruido. En el trauma acústico, que no hay pérdida conversacional, tenemos que puede ser leve, puede ser avanzado, y tenemos la hipoacusia por ruido, que puede ser leve, moderado y avanzado, ¿no? Y la adaptada de Cockcroft tenemos acá con la leve, que es la hipoacusia inducida por ruido tipo 1, y en la avanzada, la tipo 2, la hipoacusia por ruido, la leve se convierte en una hipoacusia inducida por ruido tipo 3, la moderada tipo 4 y la avanzada tipo 5. Entonces ya la divide, o sea, estas 5 pasan a ser todas hipoacusias inducidas por ruido de tipo 1 a 5 dependiendo de la severidad, ¿no? Y tenemos otras alteraciones o alteraciones no debidas a exposición al ruido, que es la que les estaba comentando, que también la podemos diferenciar en una buena audiometría y si ha sido tomada por el personal competente. Lo que acá también quería aclararles es que en las clínicas ocupacionales, todas, hasta ahora no he visto ninguna que tenga de verdad un otorrino que haga las audiometrías, ¿no? ¿Quién las hace en las clínicas ocupacionales? Las hace un técnico de enfermería, que dicen que están capacitados para hacer esta evaluación, pero eso es muy dudoso. Por eso es que hemos encontrado casos de trabajadores con hipoacusias trabajando muchos años en una empresa y se ha detectado después de 10 o 8 años, y cuando vemos las audiometrías no concuerdan. O sea, tendría que haber una audiometría que, digamos, siga la secuencia, ¿no? Va bajando otro año, va bajando otro año, si es que nadie hace nada, ¿no? Pero de pronto estaba así y al año siguiente estaba así. Entonces, no hay una correlación clínica. O sea, así no funciona. O sea, fisiopatológicamente es imposible. Y eso nos da a entender, pues, que quien hace las audiometrías las está haciendo mal. Están interpretando mal y no se está identificando adecuadamente al trabajador. Por eso es importante siempre hacer una buena historia clínica. Y por eso que el médico personal tiene que entrevistar a todos los trabajadores que están expuestos al ruido para verificar si realmente tienen algún tipo de síntoma o no, y hacer repetir la audiometría, ¿no? Este que está acá es un tipo de audiometría para que vean, solamente para que vean gráficamente cómo se comporta la del tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Para que vean la diferencia. Tipo 1 es la azulita, la tipo 2 la naranja, la tipo 3 la verde, la tipo 4 la morada, la tipo 5 es la roja, ¿no? O sea, vean cómo va aumentando en intensidad, ¿no? Que es lo que les decía, ¿no? Probablemente tendríamos una así, y después de unos años, si es que no se ha hecho audiometrías, puede ser que haya aumentado, pero no puede ser que un trabajador haya tenido una audiometría plana, o sea, normal, y de pronto el próximo año tenga una así, como la morada, no, o sea, no hay correlación. Entonces,
Y eso es lo que nos lleva a pensar porque están haciendo muy malas audiometrías y no hay quien las esté revisando adecuadamente. Entonces, en temas de prevención, pues, ¿qué tenemos? Queremos que disminuya el tiempo de exposición, la intensidad de sonidos, eliminar la exposición en el ambiente de ruido, ¿no? Uso de protección auditiva de acuerdo a las normas vigentes, de acuerdo al tipo de exposición ambiental, y entre otras medidas, pues también está la planificación, organización administrativa para ver los horarios, los turnos rotativos, medición y control de ruidos, obviamente, y también que tenga una fecha, ¿no? Para ver, o sea, como un calendario. Las pruebas audiométricas que pueden ser pre-trabajo, obviamente tienen que ser obligatoriamente para saber cómo está ingresando ese trabajador en cuanto a su funcionamiento auditivo, ¿no? Intra, o sea, las ocupacionales periódicas, y poslaborales para saber cómo se está yendo de la empresa ese trabajador, ¿se está yendo con algún tipo de lesión o no? Para que después no nos acusen de que sí, pues en esta empresa fue que se lesionó, ¿no? Y obviamente educación al personal, porque también hay N empresas donde hay ruido que, bueno, desde todos, desde el gerente, el ingeniero, el trabajador, no se quieren poner los tapones auditivos o los ¿cómo se llama? Los equipos de protección personal. Entonces, eso también hay que hacer hincapié. Si bien no tienen síntomas, o sea, una vez que avanza, eso es irreversible. Sobre todo las inducidas por ruido, no las traumáticas, pero muchas de ellas pueden volver a ser reversibles. Acá tenemos también otra clasificación, otro ejemplo, ¿no? El umbral nocivo, el rango nocivo, el umbral doloroso está entre los 90 y los 140 decibeles, ¿no? Encontramos ruido por motor de reacción, fuegos artificiales también, salidas de máquinas de nevío, bandas de rock, martillo neumático, los telares también tienen harto ruido, vehículos pesados, pulidores de piezas también, 80 calles de mucho tráfico, acá se quedaron chicos, porque no era Lima, y otro tipo de ¿cómo se llama?, de ruidos que no provocan ningún tipo de lesión, ¿no? Dentro de los exámenes, aparte del examen clínico, ¿no? O sea, lo que les decía hace un momento, las audiometrías, ¿no? Cuando se tienen que hacer las audiometrías, el trabajo tiene que estar en un descanso auditivo mínimo entre 12 y 16 horas antes del examen, si no también va a alterarse. Tiene que haber usado tapones auditivos en su último día de trabajo, no está expuesto a ruidos elevados, no tiene que tener ningún tipo de sintomatología respiratoria, eso no puede ir a hacerse el examen nadie que esté con una faringitis, laringitis, ni ningún tipo de resfriado, ¿no? Y obviamente se tiene que hacer una exploración previa, una otoscopía para ver que el tímpano esté bien, que el conducto auditivo externo esté bien, para poder decir recién, como todo esto está bien, vamos a ver ahora cómo está el oído interno, ¿no? Y hacer una audiometría. ¿Algunos han hecho alguna audiometría alguna vez? Creo que hay varios que han pasado examen médico ocupacional, ¿no? ¿Alguien quiere contar su experiencia? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces te has hecho audiometría? Bueno, no me acuerdo, serán 3 veces. ¿En diferentes sitios o en el mismo sitio? En diferentes sitios. Ya. ¿Y qué te pareció? Bueno, me hicieron pasar la prueba, me decían escucha a ver si escuchas con este oído, si escuchas con el otro. Y bueno, al final me hicieron bastantes veces eso, me hicieron bastantes veces las preguntas. Y al final me dijeron ya listo y salí nomás, pero no me dijeron nada. Supongo que pasé, porque igual al final me aceptaban. Claro, o sea, así como se ve en la imagen, ¿no? O sea, alguien está dentro de una cámara y otro está afuera. Entonces el de afuera lo que va haciendo es que va empezando a poner soniditos desde el más bajo hasta el más alto. Primero se supone que debería empezar por el oído. Si ya tiene la historia anterior, en teoría debería ver cómo están los dos oídos antes de hacer el examen y debería empezar por el oído, que en teoría está mejor que el otro, ¿no? Si es que ya tuvo una lesión antes, pero si no tiene lesión antes y están los dos sanos, bueno, puede empezar por cualquier oído, ¿no? Pero ¿qué pasa? Primero, que en estas evaluaciones, el que hace la audiometría, como les voy a repetir acá, al menos acá en Lima, todos son técnicos de enfermería, que no los menosprecio, pero el especialista es el otorrino, ¿no? El otorrino laringólogo. Y no tienen historia clínica anterior del trabajador, le hacen empezar por cualquier oído, que no es la técnica adecuada, 1. 2, que en teoría debería explicarles bien y a veces no les explican bien. Y 3, tiene que
saber utilizar bien ese aparatito, ¿no? Porque ellos van presionando unos botoncitos de acuerdo a los hertz que quieren evaluar, y en teoría van aumentando y le dicen al trabajador que está dentro de la cámara: estamos en el oído derecho, entonces cada vez que escuches el ruido levanta la mano, ¿no? Entonces tienen que ir levantando la mano para saber si escuchan o no escuchan. Y luego se pasan al otro oído. Y es muy subjetivo porque algunos trabajadores, como ya han pasado varias veces, algunos simulan, ¿no? Simulan que no escuchan, otros simulan que sí escuchan. Entonces algunos trabajadores están mirando también por esa ventanita si el que está operando chanca o no chanca el botón. Entonces también muchos tratan de simular para que no sepan también de que realmente están con un problema auditivo, ¿no? Porque a veces piensan que los van a votar, porque si no escuchan los van a despedir. Entonces, es un examen bastante subjetivo. Ah, y otra cosa también es que a ninguno yo he visto, porque yo he ido a evaluar muchas clínicas ocupacionales, no he visto ningún caso que el médico o alguien le haga la revisión del conducto auditivo externo para ver si está adecuadamente bien, si va a escuchar bien o no, si hay cerumen o no. O sea, y eso es un requisito previo que se haga una audiometría. ¿A ti te revisaron el conducto auditivo externo antes de tu audiometría? Mm, bueno, no me acuerdo ahorita, Ya pero te creo que no. pusieron un aparatito en el oído para ver ahí No, dentro. no me hicieron nada de eso. A ver, o sea, a eso voy, ¿no? O sea, no están haciendo los exámenes adecuadamente. Entonces, por lo tanto, no nos podemos fiar que realmente cuando haga un examen de audiometría y diga normal, realmente esté normal. Entonces, es por eso que debemos tener mucho más cuidado y vigilar con mucha más precaución. Si sabemos que tenemos puestos de trabajo con ruido, uno, pues que el trabajador esté bien protegido. Dos, tratar de aminorar en la medida de lo posible el ruido con medidas pues de ingeniería, de tratar de bajar el ruido lo máximo posible. Cada vez hay más tipos ¿cómo se llama? De equipos que tienen menos ruido, ¿no? O tratar de aislar el ruido para que no llegue a trabajadores con tanta intensidad. Y también ver el tema de la vigilancia, pues, ¿no? O sea, que la evaluación no solamente sea la evaluación que pasan con las clínicas. Por eso yo siempre insisto con la empresa. Si tienes un área que sea álgida para ti, o sea, que tú creas que es importante, lo ideal es que pase con el médico de la empresa, aparte que pasa por la clínica, que pase por el médico de la empresa, una pequeña, al menos historia clínica y verificar, ¿no? Para yo así prevenir que pueda tener una enfermedad profesional. Si yo sé por el IPRC de que puedo tener enfermedades profesionales en tales áreas, con tales trabajadores, entonces a esos les hago una evaluación médica aparte, solamente para estar seguros, porque lo de la clínica ocupacional, la verdad es que deja mucho que desear. No evalúan al 100% y solamente los pasan así de contra rapidito porque tienen muchos pacientes y no lo están, y como no conocen el puesto de trabajo, no conocen cuáles son sus riesgos, o sea, no leen la historia clínica ni la revisan, entonces como digamos, no se enfocan en el punto más importante de la evaluación médica. Evalúan a todos por igual, toditos pasan y no es lo mismo. Entonces no se puede ahí evidenciar y hacer una adecuada vigilancia de la salud del trabajador. Bien, continuemos. Entonces, ¿cómo se interpretan estas audiometrías? Pues entonces acá encontramos tres tipos de hipoacusias, ¿no? Como les decía, la hipoacusia conductiva, que es la que generalmente, como les decía, son no relacionadas a ruido, no relacionadas al trabajo y generalmente tienen que ver con otitis medias, que son infecciones del oído externo, oído medio, ¿no? Por otoesclerosis, que es otro tipo de patología también esclerosante del oído. La hipoacusia neurosensorial, que es la que, pero aparte la que es inducida por ruido, también existe también por el trauma acústico, ¿no? También por la presbiacusia, que es en personas mayores de 50 años, ahorita vamos a ver, y la enfermedad de Meniere, que tiene que ver con el problema de equilibrio, ¿no? Que también es un problema también neurosensorial, pero no necesariamente por ruido, ¿ok? Entonces, no todo, esto también quiero que les quede claro, no toda hipoacusia neurosensorial es por motivo del trabajo, pero para que sea por problema del trabajo, para que sea por motivo de ruido en el trabajo, tiene que ser sí o sí una hipoacusia neurosensorial bilateral. Bien, entonces también tenemos hipoacusias mixtas, donde hay una caída conjunta de la vía aérea y también de la vía ósea cuando vemos una audiometría. Entonces acá vemos la audiometría
Y acá están evaluados los dos oídos, el derecho y el izquierdo, ¿no? Uno en rojo y otro en azul, y acá vemos que este oído o esta audición es normal, ¿no? No hay ninguna caída, todo se mantiene, entonces la audición está dentro de los valores normales, ¿no? Bien, entonces la audición normal está en un rango de decibeles entre menos 10 y 10, la hipoacusia mínima entre 10 y 25, la hipoacusia leve entre 25 y 40, la moderada entre 40 y 55, la moderada severa entre 55 y 70, una hipoacusia severa está el rango en decibeles de 70 a 90 y una hipoacusia profunda en más de 90 decibeles. Esto ya es lo mismo. Bueno, esta es un cuadrito de Yerger, ¿no? O sea, es otro, pero nos quedamos con la primera. ¿Qué más? Según el grado de hipoacusia, ¿no? Y el umbral de la audición, tenemos acá el déficit auditivo, ¿no? Una audición normal, no hay problema, una pérdida leve, tenemos dificultad en conversación en voz baja o a distancia, ¿no? Si ya tenemos una hipoacusia leve, ¿no? Si alguien me habla a distancia o alguien habla en voz baja, ya no voy a definir bien, o sea, no voy a entender bien de qué me está hablando. Entonces estamos hablando de un umbral de audición entre 25 y 40 decibeles. Si es una pérdida moderada, conversación posible, hay un déficit auditivo de una conversación posible a 1 o 1.5 metros de distancia. Una pérdida marcada de la audición requiere ya una conversación con voz fuerte, ¿no? Que es ahí cuando recién se empiezan a dar cuenta muchas veces. Tenemos la pérdida severa cuando se necesita voz fuerte y a 30 centímetros, o sea, muy cerquita. Y una pérdida profunda cuando oye sonidos muy fuertes, pero no puede utilizar los sonidos como medio de comunicación, o sea, no entiende lo que le están diciendo. Oye sonidos fuertes, pero no puede interpretarlos, ¿no? Entonces, estos de acá, la pérdida severa, generalmente la encontramos en personas muy adultas, adultos mayores que se han tenido abuelitos, que a veces hay que hablar fuerte y hay que hablar al oído para que nos escuchen, ¿no? Entonces, ya es una pérdida severa de la audición, ¿no? Eso sí, ya cualquiera se da cuenta. Bien, entonces, luego de la audiometría, como les decía que hay muchos que son, que hay muchas audiometrías que a veces no son concluyentes, ¿no? O a veces podemos pensar de que de repente hay un poco de enmascaramiento, de querer confundirnos. Entonces tenemos otra prueba que se llama la logoaudiometría, ¿no? Y esta nos informa como, nos da referencia de cómo es que entiende el paciente las palabras que se le están diciendo. Allí la persona que está haciendo el examen, lo que hace es, le dice es una sílaba, puede ser tri, mi, si, o sea, palabras compuestas, y el trabajador evaluado tiene que repetir lo mismo que escuchó, ¿no? Y de acuerdo a cuántas ha dicho adecuadamente, se saca un porcentaje y tiene un puntaje, ¿no? Y esto sirve para establecer el grado de invalidez por una hipoacusia y el rendimiento práctico de la prótesis auditiva. También esto cuando ya queremos poner prótesis y hay una marcada, una hipoacusia de pérdida marcada, ¿no? Y van a necesitar de repente audífonos. Se usan monosílabos para poder verificar si entiende lo que está escuchando. Y el otro examen, a veces ni la audiometría ni la logoaudiometría nos llega a convencer. Tenemos un tercer examen que es mucho más específico, que se llama potenciales evocados. Y esos sí son casi 100% concluyentes. Muchos pacientes que han querido pasar al revés, ¿no? Que han querido pasar por sorditos y se sabían de memoria los exámenes, o de repente tenía un familiar que conocía cómo se hacía el examen, pero los pasaba tan bien que marcaba como que fueran medio sorditos, o sea, que tuviera hipoacusia, y se les ha hecho los potenciales evocados y ha salido que escucha mejor que un bebé, perfectamente bien. Y también algunos han querido sortear también esta logoaudiometría, también igual, pero los potenciales evocados no nos engaña a nadie. Esos exámenes son neurosensoriales 100%. Entonces son no sé si alguna vez han hecho algún encefalograma, te colocan como unos cablecitos en la cabeza, al nivel de la piel, del cuero cabelludo, y se pone con pequeños, así como limpiatipos, se les pega esos cablecitos, o como unos electroditos con unas paletitas pequeñitas, se colocan a nivel de la cabeza y coge el córtex cerebral, y allí las ondas cerebrales van a indicar si realmente funciona o no funciona el nivel neurosensorial.
y si escucha o no escucha. Y eso sí ya es infalible, ¿no? Ese es el último examen. Bien, acá les voy a presentar un pequeño caso clínico, más o menos para que tengan una idea, ¿no? Tenemos un paciente de 51 años, varón, ¿no? Natural procedente del Callao, divorciado, que refiere que desde el 13 de octubre presenta acúfenos, ya les dije qué cosa era, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Como zumbidito en los oídos, sensación vertiginosa ocasional, o sea, como que un poquito que se marea, y niega hipoacusia, él dice que se escucha. ¿Qué más? Antecedentes. De hace 5 años presenta en forma intermitente acúfenos. Hace 5 años, ¿no? En forma intermitente. A veces sí y a veces no. Episodios que duran entre 5 a 10 segundos. Trabaja desde hace 30 años según taller mecánico de un familiar. Repara maquinaria 6 días por semana, 8 horas al día más o menos. Y refiere exposición al ruido, pero no sabe cuánto. Y no usa EPP, ¿no? Sus exámenes auxiliares, bueno, siempre se le pide exámenes, ¿no? Hemoglobina normal, hematocrito normal, leucocitos normales, abastonados normales, no había infección, plaquetas normales, glucosa normal, bueno, más o menos, la urea normal, creatinina normal. Impresión diagnóstica era para ver algún desorden de tipo, desorden de alguna patología inducida por ruido. Se remite a consulta al otorrinolaringólogo. Desorden auditivo inducido por ruido. Entonces, el examen clínico, el otorrino le hace una otoscopía, ¿no? Le revisa el conducto auditivo externo, le encuentra permeable, o sea, no hay nada que obstaculice. La membrana timpánica está conservada, no está rota, no tiene ningún problema, no hay infección. El reflejo luminoso es positivo, no hay pus, o sea, no hay proceso infeccioso. Las pruebas vestibulares, que son las pruebas para ver ¿cómo se llama? Que son para ver, se me fue la palabrita, coordinación motora, o sea, que hay equilibrio, ¿no? Dio un nixtamo espontáneo horizontal, horizontal y horizontal positivo y vertical negativo, ¿no? Que ese es, el nixtamo es un poquito de movimiento rápido de los ojos, ¿no? Que sucede cuando hay un poquito de problema vestibular. Entonces, se le hizo la audiometría y como ven acá, ¿no? Empezó con las frecuencias bajas normal, pero cuando llegó la frecuencia de 4000 Hz, bajó en ambos oídos, ¿no? Tanto el derecho y el izquierdo tuvieron un bajón, pero luego se recuperaron. En los 8000 Hz subió, mejoró. Y esta audiometría en este varón, ¿no? Es bastante, o sea, lo que se encontró acá no guardaba mucho relación con su historia clínica, ¿no? Porque el trabajador, ahí esto fue el 22 de octubre, por si acaso, o sea, y él fue más o menos entre el 20 y 19 de octubre, y él refirió que desde el 13 de octubre presentó acúfenos, o sea, de un momento a otro que presenta acúfenos en sentido vertiginoso, es algo que ocurre súbitamente, ¿no? Pero que dice que hace 5 años tenía de forma intermitente acúfenos, pero lo que él no nos refirió, y cuando encontramos esta audiometría, ¿no? Lo que le tuvimos que volver a preguntar fue, señor, usted dice que escucha bien, o sea, no tiene problemas para escuchar, pero su examen dice que sí tiene problemas para escuchar, o sea, no está escuchando al 100%, al menos no los ruidos más fuertes. Y usted dice que trabaja en un taller hace 5 años, hace 30 años, y usted escucha bien. Sí, dice, pero lo que pasa es que hace una semana o menos de 10 días, yo estaba debajo del carro, estaba en la parte de abajo, y el que estaba arriba no se da cuenta y prende el motor y no me avisa. Y o sea, desde ahí empezó el problema. Entonces, si el señor hubiera dicho eso desde un principio, ¿no? Pues es importante siempre cuando se hace la historia clínica que se le pregunte todo y el paciente también que cuente todo, ¿no? Porque esa historia estaba incompleta. Cuando vimos esto, vimos que no guardaba relación lo que el señor decía con lo que se encontraba. Entonces, por eso que cuando se le entrevista al señor, el médico tiene que volver a preguntarle. Y esto es compatible con este tipo. Era un trauma acústico de tipo leve o una hipoacusia inducida por ruido tipo 1, ¿no? Entonces, esta hipoacusia de este señor, por ejemplo,
era una hipoacusia que iba a ser reversible, ¿no? Pasado el daño, pasado un tiempo, iba a recuperar otra vez su audición. Como sí sucedió, ¿no? Demoró como un mes, pero sí sucedió. Entonces, por eso nos sirve nosotros siempre hacer una adecuada historia clínica, hacer una adecuada evaluación en un examen físico, luego hacerle su prueba complementaria, que es una prueba auxiliar, porque acuérdense que la prueba auxiliar no es definitiva, pero nos sirve más a nosotros la clínica y la evaluación. Y como no guardaba relación, se le tiene que volver a preguntar hasta saber exactamente qué pasó. Entonces, con eso recién dimos con el diagnóstico, ¿no? Entonces, fue una hipoacusia inducida por ruido, sí, pero por un trauma acústico que apareció de pronto porque estaban trabajando y lo demás, o sea, y eso que él tiene a la larga, pues probablemente haga una hipoacusia ya por la edad, que se llama presbiacusia, que ahorita vamos a ver. Porque el señor, si bien dice que trabaja con ruido, pero lo que hemos visto con este examen es que el ruido con el que trabaja hace 30 años probablemente no llegue a los 80 decibeles, o sea, sea menor. No, sino que él escucha como ruido, pero no es tanto. O sea, como tampoco en los talleres generalmente no miden el ruido, no llegamos a saber cuánto es lo que realmente está escuchando, pero aparentemente no está dañado, ¿no? A pesar de que tiene 30 años trabajando ahí. Entonces, lo que sucedió con él fue un trauma acústico. Bien. Tenemos, como les decía, otras patologías que también son neurosensoriales, ¿no? Que es la presbiacusia, ¿no? Y esto sucede generalmente en trabajadores mayores de 50 años, y esto es como un diagnóstico diferencial, que no nos debe hacer pensar que los que tienen presbiacusia, ellos no son enfermedades profesionales, o sea, no son enfermedades producidas por ruido en el trabajo. Esta presbiacusia ocurre en casi todos a partir de los 50 años, así como a partir de los 40, 50, tenemos también presbicia por el tema de los lentes, que antes veíamos menos y con la presbicia se acomoda y se ve un poco mejor. Igual también ocurre con el oído, ¿no? Algo así parecido, que se ajusta el oído y hay cambios, ¿no? Entonces, y esta presbiacusia se viene acompañada también de acúfenos, también zumbiditos, ¿no? Y es un proceso normal del envejecimiento que tiene que ver con hipoxia, ¿no? También con disminución de la plasticidad vascular, las membranas del aumento y aumento de la permeabilidad vascular, disminución de las células celulares del órgano de corte. Entonces sí hay lesión, pero miren cómo se comportan, ¿no? Tiene un descenso, pero ahí nomás se queda. O sea, lo podemos ver, sí, o sea, lo podemos ver con una historia clínica y lo podemos confirmar con un examen de audiometría. Tenemos también otro tipo de lesiones de oído que también sirven como diagnóstico diferencial, porque a veces el trabajador no nos comenta y tenemos que sacarles la última información, ¿no? Que es que también existen medicamentos que son ototóxicos, o sea, tóxicos para los oídos. ¿Cuáles son esos medicamentos? Hay medicamentos tipo antibióticos, como los aminoglucósidos, la streptomicina, la calamicina y la neomicina, ¿no? Que generalmente se usan en tratamiento para tuberculosis, ¿no? Sobre todo los multidrogos resistentes, gentamicina, también que también es un aminoglicósido, y estos dañan las células ciliadas internas y externas del oído. La vancomicina, que es otro antibiótico muy poderoso, que también provoca daños, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal o problemas de sepsis generalizada o infección generalizada, que también dañan las células ciliadas. La eritromicina, que es un antibiótico también muy utilizado, sobre todo en pacientes que son alérgicos a la penicilina, en ellos usamos eritromicina, también causan algún tipo de hipoacusia neurosensorial con caída de las frecuencias altas, ¿no? Y aumenta según las dosis, ya sean por vía oral o vía parenteral, o sea, inyectable, y es más común en personas que tienen insuficiencia renal, insuficiencia hepática, y en mayores de 65 años. Otras sustancias que también son ototóxicas son los diuréticos, ¿no? Aquellas pastillas o inyecciones que sirven para que las personas puedan orinar, que algunos tienen edema y les dan pastillas para que pierdan líquido. Citotóxicos que se usan en cáncer, salicilatos que son antiinflamatorios, quinina, cloroquina, que también se usa mucho en enfermedades tipo dengue, chikungunya y otras enfermedades por gérmenes transmisibles. Tenemos también agentes químicos como el benceno, el tetracloruro de carbono, disulfuro de carbono, el plomo también es ototóxico. Y vamos a encontrar
audiometrías de este tipo, pues, ¿no? Hoy, con una caída abismal, ¿no? Y que no se recupera. Y generalmente es de un solo oído, ¿no? Y el otro oído está normal. Entonces acá, como no es bilateral, no se diferencia de la inducida por ruido en trabajadores, ¿no? Ah, esta es la misma, ¿sí? Y también tenemos otra patología que es una pérdida auditiva súbita, ¿no? De un momento a otro, sin causa aparente, que puede ser por una etiología viral, es una infección viral, por un problema inmunológico o un problema vascular, como puede ser alguna hemorragia, una trombosis, una embolia, ¿no? Un espasmo que produce este tipo de pérdida súbita de la audición. Histopatológicamente, ¿qué encontramos? Encontramos atrofia del órgano de Corti, disminución de fibras de nervio auditivo y de ganglio espiral, y los síntomas son hipoacusia neurosensorial súbita con vértigo, ¿no? Con mareo, inestabilidad para caminar y desvanecimiento, ¿no? Y también es para estudio, ¿no? Para invocar y conocer, diagnosticar cuál es el problema de este trabajador. Bien, entonces, con esto acabamos el tema de hipoacusias. Entonces, como ven, es un tema que lo van a encontrar bastante en muchos puestos de trabajo, ¿no? Y que tenemos la obligación de prevenir y prevenir y prevenir, ¿no? Cuando ya están enfermos, ya ni modo, ya no vamos a hacer nada porque esto va a ser irreversible. Pero mientras más podemos evitarlo, mejor. Cuando tenemos trabajadores que ya tienen hipoacusia demostrado, verificado, y ellos lo quieren solicitar a la aseguradora que se discapaciten por ese tipo por ese tipo de enfermedad profesional, obviamente que tienen que pasar por un comité evaluador para que les den el menoscabo y vean qué cantidad le corresponde por el tipo de lesión que tienen. Pero acuérdense que ninguna aseguradora le brinda tanto dinero como para que, o sea, por este tipo de patología como para que pueda vivir holgadamente, o sea, va a vivir con un sueldo mensual muy básico. ¿Y por qué? Porque no se protegió, porque no se cuidó, porque nadie verificó que esta lesión venía por motivo de trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que evitarlo, porque nadie quiere tener esa carga de un trabajador a quien se le pudo evitar que se quede sordo, pero nadie hizo nada por evitarlo, ¿no? Ahora hay que verificar también pues, que los trabajadores tomen conciencia, porque muchas veces también ellos no son los que no quieren protegerse, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna consulta hasta acá sobre hipoacusias?